Hey guys, el tema es used to y antes de explicar la teoría vamos a usar algunos ejemplos, no solo en cómo los utilizamos en español, sino también ya cómo sonaría en inglés. Entonces, en pocas palabras, vamos a estar utilizando el used to cuando queramos expresar situaciones que solíamos hacer en nuestra niñez o en algún momento de nuestra vida, pero que ya no lo hacemos más. Por ejemplo, en español nos quedaría esta, solía coleccionar eh, Hot Wheels o carros de juguete, ¿ok? Entonces vamos a estar utilizando el used to como I used to collect Hot Wheels. I used to collect comics. I used to play basketball. I used to play the guitar. I used to study English. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta en el used to? Primero, saber qué estructura vamos a estar utilizando para saber qué debemos de respetar. El used to va a estar utilizando el past simple, ¿ok? Obviamente, si vamos a estar hablando de situaciones que ya dejamos de hacer, es pasado, algo que ya pasó. Por lo tanto, ¿qué esperamos de la estructura? Esperamos en las affirmative sentences que el verbo esté en pasado. En las negative sentences vamos a estar utilizando el didn't, I didn't work, o en este caso, I didn't used to, recordando que el didn't ya absorbe el pasado, ya no lo debemos de recordar, ya no lo debemos de volver a colocar en el verbo. Y en las questions no solo se pone entonación, sino que también debemos de cambiar cosas de lugar o poner cosas que simplemente no significan nada, pero están ahí porque es requerimiento de la estructura. Did I work? Recordando que el did ya absorbió el pasado, ya no debemos de volver a colocarlo en el verbo. ¿Ok? En el caso del used to sería did I used to? En el past simple recuerden que lo mínimo que podemos responder sería yes I did o no I didn't. Si nos preguntan, did you used to collect Hot Wheels? ¿Solías coleccionar ah, Hot Wheels? Yes I did o no I didn't. ¿Ok? Y las WH questions, where did I work? Recordando que es lo mismo que una question, pero voy a empezar con una WH word. Esto como resumen de el past simple. Pero bueno, eh, vamos a ver la parte teórica de el used to. ¿Ok? We use used to refer to an activity that takes place over an extended period of time. Es decir, memorias de la niñez o de la juventud o referirnos a cosas que tomaron parte en algún momento de nuestra vida, pero pues ya no las hacemos más. ¿Ok? Number two, we use a past simple structure with this topic. The only difference is that be equals used to plus a verb in the structure. Vamos a estar, ¿qué significa todo esto? Vamos a estar utilizando la estructura del past simple, como ya lo explicamos, pero cada que nos pidan, estamos en la parte de verbo en pasado o verbo o demás situaciones, el verbo obviamente va a ser el verbo to use o use, ¿ok? Y el tema se llama used to, ¿ok? En todo lo que digamos después de haber utilizado el use, vamos a necesitar el to, ¿ok? Y al lado de ese to debe de haber un verbo. Paréntesis. Recordemos que to es un infinitivo, lo que significa que al ladito siempre va a tener un verbo. I used to walk, used to run, used to bring, used to see. ¿Ok? Después del to siempre va a haber un verbo y ese verbo va a tener la característica que no le podemos hacer nada. Es decir, no le podemos poner una S, no podemos decir I used to runs, I used to running. No, no le podemos hacer nada a ese verbo. ¿Ok? En pocas palabras quedaría I used to watch Billy and Mandy on Cartoon Network. ¿Ok? Tenemos un pronombre, el verbo en pasado, used, el to, porque pues el tema es used to, y después del to necesitamos un verbo que no le debemos de hacer nada. I used to watch Billy and Mandy on Cartoon Network. ¿Cómo se ve esta frase en negativo?
respetando estructura, I didn't used to watch Billy and Mandy on Cartoon Network. No, no solía ver Billy and Mandy en Cartoon Network. Utilizamos el didn't o did not, es lo mismo. Nótese que el use ya no tiene la finalización de que nos da el pasado, porque el pasado ya lo absorbió el didn't. Después del use necesitamos el to y después del to necesitamos un verbo, que no le podemos hacer nada. Las questions. En las questions, si sí es una question y como nos dice la estructura, debe de empezar con did, pronoun, el verbo, que recordemos que ya no está en pasado porque ya lo absorbió el did, el to, que es un infinitivo, y después de un infinitivo, un verbo, ¿no? Did you used to watch Billy and Mandy on Cartoon Network? ¿Solías ver Billy and Mandy en Cartoon Network? Y por último, así se vería la estructura de cada una, pero yo no les recomiendo que por cada tema se aprendan una estructura. Más bien siempre tengamos en cuenta cuál es la estructura madre, por así decir, lo que estamos trabajando, o el present simple, o el present continuous, o el past simple, ¿ok? Porque eso nos amalgama muchísimos temas y ya simplemente vamos a recordar en cada uno qué es lo que debemos de respetar, ¿ok? Eh, y para finalizar, hablemos del never. El never, recordemos que significa 0% of the time, o sea, nunca. ¿Ok? Cuando nosotros estamos utilizando el never es un adverb of frequency. Paréntesis. Ya hemos hablado que los adverbs of frequency tienen un lugar en especial. ¿Por qué? Porque nosotros como hablantes nativos del español y las lenguas romances en general, podemos posicionar las palabras en diferentes partes y tienen sentido. En las lenguas germánicas, en este caso en el inglés, las palabras tienen un lugar específico muchas veces, y en este caso es antes de el verbo. Es decir, si el verbo es used, el adverb of frequency debe de ir antes del verbo. I never used to watch Billy and Mandy. ¿Ok? En el caso de que necesitemos utilizar el never. ¿Ok? Eh, Espero que hayan encontrado este video con información de ayuda y pueden buscar el siguiente video para poder practicar ejercicios con el Justo.